Bienvenidos a la entrevista de France 24. Estamos con Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, una de las principales instituciones que coordinan la resistencia ucraniana ante la agresión rusa. Señor Danilov, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un momento en el que Ucrania dice que necesita urgentemente más armas de sus aliados occidentales para defenderse de posibles nuevos ataques rusos a comienzos de la primavera y para poder montar su propia contraofensiva. Me gustaría empezar preguntándole qué cosas están cambiando en el nivel de apoyo de Occidente a Ucrania. Hemos demostrado que todos los servicios de inteligencia, incluidos los franceses, se equivocaron cuando predijeron que Rusia podría derrotarnos en 3, 5 o 7 días. Le demostramos a todo el mundo que eso no sería posible, que no pasaría. Después de eso, los países empezaron a ayudarnos un poco. Ahora, el mito del segundo ejército más poderoso del mundo se ha desvanecido como la niebla matutina. La cantidad de países que nos ayudan crece cada semana. ¿Cómo ve la evolución de la situación en las próximas semanas y meses? Será difícil. Lo que sucede es que Putin y su grupo ahora piensan que no pueden perder y no quieren admitir sus errores. Y, por supuesto, tratarán de hacer todo lo posible por cambiar el curso de esta guerra. Sabemos para lo que se están preparando. Nosotros también estamos preparando nuestra resistencia. Sabemos dónde van a querer centrar los ataques y nos estamos preparando para eso. Puedo decirle con seguridad que esta guerra se resolverá en el campo de batalla. ¿Podría describirnos cómo se imagina el mejor y el peor de los escenarios en el futuro? ¿Se refiere al final de la guerra? Bueno, la victoria para nosotros significaría que nuestro país vuelve a tener las fronteras de 1991. No necesitamos el territorio de alguien más y no le daremos el nuestro a nadie. No pensamos en los peores escenarios. Lucharemos y haremos todo lo posible para asegurarnos de recuperar nuestro territorio conforme a las fronteras de 1991. Todas las otras ideas que varios países han empezado a manifestar, como la necesidad de darle a Putin una especie de garantías, de hacer un acuerdo con él, de no provocarlo, son absolutamente inaceptables para nosotros. Si hubieran empezado a enviarnos grandes cantidades de armas en marzo, creo que todo esto ya se habría acabado. Cuanto más pronto recibamos ayuda, más pronto podremos resolver este problema. Lo repito, creer que es posible llegar a un acuerdo con el régimen fascista de Putin no es realista, de ninguna manera. Puedo darle un ejemplo de la historia reciente. En 2008, cuando pasó lo que pasó en Georgia, el presidente francés participó en los diálogos entre el líder georgiano y Putin. Llegaron a un acuerdo. Y Putin no cumplió una sola palabra de lo que se había acordado. No es posible hacer acuerdos con alguien que no cumple su palabra. Estaba pensando en los plazos. Los plazos dependen de la entrega de las armas y de muchos otros factores. La pregunta sobre cuándo empezará el proceso de colapso y desintegración de Rusia es solo una cuestión de tiempo. Poco tiempo en términos históricos. Y eso no es culpa nuestra. El colapso de Rusia es obra de Putin. El resultado de todo lo que él ha estado haciendo en ese país durante los últimos 23 años será la desintegración de la Federación Rusa. Él es el destructor de la Federación Rusa. Ni siquiera los grandes países pueden imponer sus condiciones sobre el territorio de otros países. Miren, por ejemplo, a Estados Unidos. Cuando se fueron de Vietnam, habían entendido que de ninguna manera podrían derrotar militarmente a los vietnamitas. Tuvieron la decencia de irse. Ahora Rusia debe hacer lo mismo. Cuanto antes se vaya Rusia de Ucrania, mejores serán sus posibilidades de sobrevivir de una manera más o menos aceptable. Mi impresión es que en Occidente algunos quizás piensan, tal vez de manera cínica y sin decirlo explícitamente, que es mejor una guerra larga en Ucrania que se prolongue en vez de que Putin entre en pánico y utilice armas nucleares. ¿Qué contestaría a eso?
Por supuesto, esas opiniones existen y ciertos países y ciertos grupos entre los líderes políticos creen que esa es la manera de hacer las cosas. Tienen derecho a esa opinión, pero no hay que tenerle miedo a Putin. Si uno empieza a tener miedo y se deja invadir por ese miedo, empieza a perder. Uno pierde si cae en el miedo y el pánico. Asustar a los países con armas nucleares es simplemente inaceptable. Pero Putin no es el tipo de persona a la que hay que tenerle miedo. Él nunca presionará el botón nuclear. Es simplemente un cobarde. ¿Por qué está tan seguro de eso? Mire, antes de la guerra, muchos representantes de servicios de inteligencia extranjeros se reunieron conmigo en esta misma sala para hablar sobre lo que estaba pasando. Y todos estaban seguros de que íbamos a perder. Yo les expliqué que eso no era posible. Les dije que entendíamos muy bien a los rusos, que sabíamos cómo iban a pensar y cómo se iban a comportar en una situación determinada. Y si Putin, Dios no lo quiera, tomara semejante decisión, en media hora Rusia llegaría a su fin. Rusia dejaría de existir. Ni siquiera sería necesario responder con un arma nuclear. Simplemente quedarían destruidos. Y todas las personas sensatas en Rusia lo entienden. Putin no presionará el botón nuclear. No lo hará. Cirilo, el patriarca de Moscú, dijo, la derrota de Rusia sería el fin del mundo. Alguien en Rusia también dijo, mejor que no exista nadie a que Rusia deje de existir. Es un poco como lo que ocurrió con los nazis cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que se suicidaron. ¿No cree que eso sea posible en este caso? ¿Hitler presionó el botón nuclear? No. No tenía armas nucleares. Aunque las hubiera tenido, nunca habrían permitido que lo hiciera. No dejarán que Putin presione el botón nuclear. No lo harán. Hay que tener eso presente. Eso es lo primero. Lo segundo es que el ejército ruso actualmente está en tal estado que la explosión que estaría tratando de provocar podría ocurrir justo donde está ubicado. Lo vemos con los cohetes que siguen disparando hacia nuestro territorio. Algunos aterrizan en territorio ruso. No lo dicen, pero lo sabemos. La región de Volgogrado, la región de Saratov, la región de Kursk. Justamente quería preguntarle acerca de las explosiones en Rusia. ¿Cree que Ucrania debería estar disparando hacia objetivos en Rusia y están los aliados occidentales de Ucrania disuadiéndola de hacerlo? No estamos librando una guerra en territorio ruso. Crimea es nuestro territorio y pelearemos por él. Las regiones de Donetsk y Lugansk son nuestro territorio y pelearemos por ellas. Punto final. Pero si en la región de Belgorod, en Rusia, ponen armas que matan a nuestros niños, tenemos que destruir esas armas. Que quiten las armas que matan a nuestros niños de ahí y nos detendremos. Usted mencionó Lugansk, su región de procedencia. ¿Está en contacto con alguien de allí? Sí, soy de Lugansk. No les gusta decirlo. Fui alcalde de Lugansk. Fui gobernador de la región. Los rusos creen que todas las personas que viven en la región de Lugansk deberían ser consideradas rusas. Sí, soy de Lugansk. Y eso no me impide ser un patriota ucraniano. Hay muchas personas como yo que siguen ahí, que nos están ayudando en nuestro camino hacia la victoria. ¿Qué es lo que más lo ha sorprendido o impresionado en el curso de estos últimos 11 meses de guerra? Realmente no he estado sorprendido o impresionado. Recibí la confirmación de la grandeza de nuestro pueblo. Ya estaba seguro de eso, y después del 24 de febrero, esa seguridad alcanzó el más alto de los niveles. Hace poco usted escribió que en un nuevo mundo, un Estado terrorista debe ser expulsado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y despojado de sus armas nucleares. ¿Cómo cree exactamente que sea posible hacer eso? No hay nada imposible en este mundo. El mundo debería entender que, si un país es terrorista, no tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
al menos mientras dure. Mire, ¿qué deberíamos haber hecho? En mi opinión, apenas empezó la guerra el 24 de febrero, Rusia debería haber sido suspendida del Consejo de Seguridad, al menos mientras durara la guerra. Eso habría sido lo más justo, en vez de cubrirnos los ojos y pretender que no está pasando nada y seguir viviendo. Mire, Putin no cumple las reglas, no respeta ningún acuerdo internacional. El mundo realmente quiere poder convivir con él siguiendo las reglas, pero eso no funciona. Si uno se sienta a jugar ajedrez, hay ciertas reglas. El caballo se mueve de una manera, el peón de otra, etc. Si uno se sienta a jugar ajedrez con él, tira todas las piezas al suelo y dice, gané. Esa es la situación actual. El presidente Zelensky dice que quiere ir a las Naciones Unidas, precisamente el 24 de febrero. ¿Es para pedir que Rusia sea expulsado del Consejo de Seguridad? Todos los países civilizados del mundo deberían estar pidiendo eso si hablamos de países civilizados. Si hablamos de países a los que solo les importa el dinero y lo que pueden obtener de los recursos rusos, pues que se lo digan al mundo. Que la democracia, la libertad, una comunidad internacional basada en reglas, son absolutamente irrelevantes y que debemos vivir bajo otras reglas. Tenemos que decidir, o construimos un mundo democrático, un mundo libre en el que los individuos son los elementos clave de la democracia, o apoyamos a los terroristas, que en cualquier momento pueden decidir destruir un país u otro, simplemente diciendo que así son las cosas. Oleksii Danilov, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por su sintonía. Quédense en France 24 para más información.